bienvenidos entonces a esta tercera sesión con relación al desarrollo de la asignatura Comportamiento del Consumidor. Estamos en el desarrollo de la unidad 3, en la cual vamos a tocar el tema de los factores que influencian el comportamiento del consumidor. En la plataforma tienen dos artículos muy interesantes. Un artículo que trata sobre el comportamiento del consumidor, le voy a decir el nombre exactamente. Factores que afectan el comportamiento de decisión de consumidores de compra de productos ecológicos, y el otro artículo, que es el primero es del año 2019 y el segundo también tiene fecha de reciente data, y se denomina factores que influyen en el comportamiento del consumidor en los negocios al detalle y supermercados en el Caribe colombiano. Entonces, este último sí es del año 2000, también 2019. Vamos a desarrollar la actividad de hoy con base al artículo de factores que afectan el comportamiento de decisión de los consumidores de compra de productos ecológicos, pero también entonces vamos a tocar ciertos puntos de los segundo artículo de lo que es el Caribe colombiano en los factores que influyen en el poder de adquisición o el poder de compra en los consumidores. El primer artículo, entonces, el de factores que afectan el comportamiento de decisión de los consumidores de compra de productos ecológicos, fue desarrollado en la universidad, una universidad árabe, y está de fecha de 2019. El estudio, entonces, tuvo como objetivo abordar los elementos que intervienen en forma directa en los factores que intervienen en forma directa en el comportamiento del cliente al considerar la opción de adquirir algún tipo de bien o de ir para que le presten algún tipo de servicio. Y el artículo habla entonces que en relación al desarrollo de la literatura, los factores que influyen en la orientación del consumidor hacia la compra de productos, en este caso ecológicos, varían. ¿Por qué? Porque se determinan elementos teóricos, tanto como prácticos, dentro de los cuales las organizaciones manejan elementos claves considerados por la disposición de mercados en el producto, forma en la cual la organización como tal impulsa que los clientes lleguen a ella para adquirir esos productos, cultura o factores predominantes en la cultura y elementos de orden personal como factores decisivos para la determinación de una efectiva identificación con un proceso de compra. Entonces, son numerosos estos elementos que intervienen para que una persona determine una orientación en particular para adquirir un bien o ir a que le presten un servicio. En este caso, el elemento que consideraron para estos productos ecológicos es el green marketing. O sea, ese concepto de marketing que incluye un conjunto de acciones entre las cuales se orientan hacia el cliente ecológico. Entonces, ¿cómo nosotros, como organización, nos vamos a determinar elementos claves para crear esa fidelización de los clientes? Dependiendo cuál sea nuestra orientación organizacional, vamos a tener entonces un nicho de mercado cautivo, pero también vamos a tener unos clientes, una clientela activa. Entonces, lo primero que tenemos que identificar es qué producto estamos desarrollando o qué servicio estamos prestando. Por ejemplo, un protector solar. Nosotros decimos entonces que nuestra empresa está comercializando perdón, fabricando y procesando y comercializando protectores solares. Entonces tenemos un grupo de clientes con los cuales tenemos cautivos que toda la población que en algún momento presenta la necesidad de cuidar su piel, cosa que deberíamos hacer todos, pero también entonces eso es nuestro mercado cautivo, pero el mercado que tenemos activo es todas las personas que tienen una orientación efectiva a la adquisición de productos para el cuidado de la piel. En este caso, un producto de primera necesidad, porque no lo podemos ver como un producto de lujo, recurrir a utilizar protectores solares. Entonces, ya lo que nosotros tenemos identificado, cuáles son nuestros clientes, en función a los productos que nosotros desarrollamos, a los servicios que estamos prestando, debemos enfocar qué acciones o qué actividades vamos a ejecutar o tenemos que ejecutar para que este acto de determinar las necesidades del consumidor nosotros se lo estemos planteando en orden directo. Allí vamos a conocer elementos claves en el funcionamiento de cómo piensan los consumidores en función a nuestros productos.
¿Qué características determinan estos consumidores claves como elementos de atributos o elementos representativos de estos productos? ¿Cómo nos están visualizando? ¿Qué lectura le están dando a nuestros productos o a nuestros servicios? Y ahí entonces nosotros vamos a obtener primero la aceptación o vamos a medir el grado de aceptación que nuestra organización posee y vamos a conocer entonces sus gustos, sus preferencias, sus hábitos de consumo. Allí entonces podemos evaluar, analizar, corroborar un conjunto de elementos que nos van a llevar entonces a tomar decisiones en función a qué estrategia vamos a abordar para desarrollar en forma efectiva la influencia en los hábitos de consumo, en este caso desde la perspectiva psicológica de los clientes. También entonces, en este artículo se considera la comercialización de productos ecológicos. Nuestra sociedad está evolucionada o con elementos de evolución para marcar interacción a determinar qué elementos efectivamente nosotros estamos teniendo capacidad de darle respuesta ante sus necesidades, pero también qué parte de nuestro accionar podemos someter a un proceso de reingeniería para adaptarnos a las corrientes actuales o a las corrientes que se están dando con la función de ser altamente efectivo como así como altamente innovador. Entonces, ahí vamos a hacer un proceso de reingeniería para evaluar nuestra gestión, evaluar la gestión organizacional, evaluar las estrategias en función a los objetivos que se han planteado y con ello entonces, ¿qué se va a lograr? Lograr obtener la lectura más actualizada con la finalidad de dar una orientación efectiva a lo que es el comportamiento del cliente, los elementos que están determinando los factores de compra, cómo es la percepción psicológica que ellos poseen, y entonces allí entraríamos con estrategias efectivas a marcar un punto de interacción con el cual nosotros podamos desarrollar nuevos ámbitos de acción para abordar los clientes que tenemos determinados. Dentro de estos elementos también se entiende entonces, se tiene, perdón, el comportamiento de la toma de decisiones de los consumidores. Allí va a marcar entonces especial punto de interés cuáles son los elementos que nosotros estamos dando para marcar la interacción efectiva y que los consumidores puedan generar un proceso de toma de decisiones efectiva. Cuando les digo un proceso de toma de decisiones efectiva, es un proceso de toma de decisiones rápidas en los cuales las características, así como ventajas competitivas de nuestro producto o de nuestra marca, deba ser el elemento que más prevalice desde la perspectiva de visualización, desde la visualización psicológica en los consumidores. ¿Por qué? Porque entonces ese dilema de comprar o no comprar debe prevalecer la lectura que ellos tienen sobre nuestras bondades, sobre nuestras características, y con ello entonces la organización estaría generando una presencia efectiva en el pensamiento del consumidor, marcando allí una estrategia de arraigo y con ello una fidelización del cliente. Para ello, las organizaciones entonces también deben marcar elementos claves conducentes a mejorar la interacción que existe entre la organización y la colectividad. Tanto esa colectividad que se encuentra fuera de la organización, como también la colectividad interna, es decir, los grupos de interés que hacen parte de la organización. Porque allí va a dar una mejor lectura en relación a cómo la organización desarrolla o ejecuta acciones con su medio ambiente, pero también con ese entorno interno, para marcar unas estrategias definitivas de posicionamiento en el mercado interno, pero también un posicionamiento desde la participación de su capital humano o capital intelectual. Ello va a permitir entonces, que nos vamos al segundo artículo, que las organizaciones puedan primero determinar patrones efectivos que fomenten la lectura de la realidad, definiendo como lo visualiza Sisman y Wilson de 2015, donde determinan que el comportamiento del consumidor se identifica cuando se utiliza una muestra con base a la evaluación y de los productos y servicios que las personas consideran que determinan una satisfacción de sus necesidades. Se enfoca entonces en las variables que los individuos consideran al tomar decisiones para gastar sus recursos disponibles, en este caso sería entonces en nuestros productos o nuestros servicios, y con ello obtener una satisfacción. Para ello entonces se deben diseñar y evaluar estrategias de marketing
que deben considerar detenidamente los aspectos psicológicos y socioeconómicos que afectan al consumidor. Entonces, cuando estamos viendo desde los aspectos primero psicológicos y después sociológicos, tenemos que determinar primero las costumbres, los usos, las mentalidades de las personas, qué elementos nosotros estamos abordando para influir en los hábitos de consumo de esos consumidores, pero también desde la visualización socioeconómica. ¿Cuál es la relación precio-valor de la relación precio-valor de nuestro producto, pero también en función a la inversión que el cliente va a realizar al adquirir nuestro producto o a recurrir para que nosotros le prestemos un servicio, qué características adicionales o características generadoras de valor nosotros estamos impregnando para lograr con ello una amplia fidelización y mantener entonces esos clientes satisfechos. Para ello entonces las organizaciones deben aplicar elementos claves que vayan orientados a determinar los motivos por los cuales las personas de menos recursos compran o adquieren nuestros productos, es decir, estamos arraigados en todos los segmentos. Entonces, ya allí no vamos a tener solamente presencia de clientes de un determinado sector, sino que tenemos de una determinada, perdón, de un determinado sector, pero también de una determinada posición socioeconómica, sino que vamos a tener convergencia de todo un grupo de segmentos de clientes. Razón por la cual las características distintivas generadoras de valor son las acciones claves con las cuales los clientes van a determinar la clave del éxito en la estrategia de marketing, la cual debe ir entonces relacionada con estrategias que permitan lucrar, pero desde el punto de vista de la rentabilidad, partiendo entonces desde que vamos a obtener ese lucro, pero también vamos a obtener un lucro social, esa rentabilidad social que va a permitir a las organizaciones poder mantenerse en el mercado, crecer, expandirse y ante todo fomentar acciones de cambio, donde estas acciones de cambio van a estar orientadas a determinar cuáles son los elementos conducentes a las actividades que la organización va a desarrollar para crear hábitos efectivos de consumo en sus clientes, promulgar que estos hábitos de consumo sean altamente influenciables y por supuesto entonces determinan en función al aspecto sociográfico donde nos estamos desarrollando cuáles van a ser nuestros clientes y cuáles van a ser las características generadoras de valor que van a permitir que la organización o las organizaciones como tal puedan determinar consistencia en sus procesos, confiabilidad en sus operaciones y por supuesto determinar una interacción efectiva orientada al desarrollo de actividades claves que van a permitir conocer primero demográficamente cómo está compuesta la población a la cual nosotros nos estamos dirigiendo, ya que la conocemos geográficamente y demográficamente, por así decirlo, vamos entonces a determinar cuáles son las vulnerabilidades psicológicas que se presentan y cómo nosotros podemos interactuar ante ellas con la finalidad de generar patrones en ellos que permitan marcar hábitos de consumo con los cuales la organización, en este caso nosotros como entidad, vamos a ser beneficiados por un proceso efectivo de compra según ciertas características que se van a determinar efectivas para crear arraigo, una costumbre en los hábitos de consumo del consumidor, en los hábitos de consumo de la población y ante todo entonces generar una fidelización en el análisis factorial que va a permitir proyectar la organización, pero así también los ciclos de comercialización de los productos para desarrollar estrategias altamente efectivas con las cuales los consumidores se sientan atraídos hacia nuestros productos, pero también entonces se fomente la característica distintiva de generación de valor, generación de reputación y generación entonces de posicionamiento a través de la divulgación de los elementos que desde la perspectiva del consumidor le están generando un hábito efectivo de consumo y están proyectando entonces valor hacia la organización. Ustedes deben entonces leer el artículo número 1, que es el que se llama, ya estoy corriendo por acá para no darle nombre errado, factores que afectan el comportamiento de decisión de consumidores de productos ecológicos, porque es la modalidad actual o donde la sociedad de consumo se está dirigiendo hacia el consumo de productos verdes.
productos de orden ecológico que no afectan el medio ambiente, pero a la vez generan valor porque generan una satisfacción personal. ¿Por qué? Porque estamos promulgando hábitos saludables. Y al promulgar hábitos saludables, entonces vamos a tener la integralidad del desarrollo de las operaciones como cuerpo humano y ahí entonces vamos a obtener una mayor satisfacción. Vemos entonces que cada día cobra más fuerza, genera más valor la conciencia verde, los productos ecológicos, los productos sin pesticidas y cómo esto todo se están diseñando por parte de las organizaciones un conjunto de elementos, de estrategias para fomentar entonces el arraigo a este tipo de productos y generar con ello unas características de valor en los consumidores. Entonces, el artículo está netamente interesante y me gustaría a ustedes entonces compartir los resultados del mismo. Los resultados revelaron que existe una fuerte correlación positiva entre las variables sociales, culturales, personales y psicológicas de la decisión de compra tomada por el consumidor. Fíjense entonces que las decisiones de compra están relacionadas con los factores sociales, culturales, personales y psicológicos. Es decir, que el tema que nosotros estamos estudiando, que es cómo los factores psicológicos afectan las decisiones o afectan la toma de decisiones de compra, tienen un valor netamente preponderante en las decisiones. Mientras tanto, los factores psicológicos son los más efectivos en el proceso de toma de decisiones de compra, seguido por la residencia del consumidor. Además, el factor social desempeña un papel esencial en la toma de decisiones sobre los productos ecológicos. Entonces, en este caso, fíjense, como estamos trabajando con productos ecológicos, el primer elemento con mayor ponderación, entonces, son los factores psicológicos. En segundo, tenemos los demográficos, pero el tercero, el factor social. Entonces, son elementos claves que van a determinar el posicionamiento de nuestros productos y con ello la toma de decisiones efectivas. Además, los factores culturales desempeñan un papel importante en tal sentido. El estudio indica que los factores menos efectivos son los factores personales, la tasa de consumo de energía y el ingreso mensual. Entonces, fíjense, los menos efectivos serían considerados entonces factores netamente personales que están influenciados por ciertos estadios en los cuales nosotros como seres humanos pasamos constantemente. El consumo de energía, porque estamos demandando en este momento cada energía más verde, lo que exige la tierra como tal para dejar menos huella ecológica, y por supuesto el ingreso mensual como factor de decisión de compra que va a determinar si tenemos la opción de comprar o no, de adquirir o no un determinado bien, un determinado producto o un determinado servicio. Por hoy ha sido toda nuestra sesión de trabajo. Los invito entonces a leer el artículo y a desarrollar el análisis. Ya saben, tienen mi número de contacto y tienen también el correo electrónico, el cual pueden recurrir a plantear cualquier duda que presenten para que desarrollen su actividad en el tiempo previsto. Saludos y buenas tardes por hoy, que nos mantenemos en contacto.